Movimientos en casa. Había sido una jornada larga y extenuante. Había tenido mucho trabajo y estuve frente a la computadora durante mucho tiempo. Todo el día me la pasé fuera de casa. Decidí que me hubiera gustado tocar piano. Estaba tan agotado que desistí a esa idea. Dieron las 11 de la noche y me quedé dormido. El tiempo pasó y a la 1 de la mañana yo desperté. Fue extraño porque generalmente no despierto a esa hora cuando estoy muy cansado. Más tarde, cerca de las 3 de la mañana, escuché un ruido en mi cuarto. No le di importancia e intenté dormir otra vez. Sin embargo, a los pocos minutos volví a escuchar un ruido. Esta vez el ruido había sido más fuerte. Me alarmé. Encendí la lámpara que tenía lateral a mi cama. Empecé a buscar algo dentro de la habitación. No había absolutamente nada ni nadie. Frente a mi cama está el teclado, que está sobre una base de tijera, esas que les tienes que atornillar o ponerles un perno para que no se abran o cierren más. Me quedo fijando al teclado y me doy cuenta, se ha movido lateralmente, es decir, como si alguien lo hubiera empujado. Por un momento pensé que a lo mejor yo lo había dejado en otra posición, pero recordaba que ese día no había tocado el mismo. Acomodé el teclado, lo pegué al escritorio y a la pared y volví a dormir. No pasaron muchos minutos, cuando de repente, y de nueva cuenta, escucho un ruido. Ahora el ruido fue más fuerte. Volví a encender la lámpara lateral a mi cama. Y me sorprendí ver que la base del micrófono con la cual estoy narrando esta historia, que estaba bien sujeta al escritorio, ahora estaba tirada. Es muy curioso porque esta base no la puedes quitar de un lugar a menos que la desatornilles. La habían quitado y estaba sobre el teclado que había acomodado anteriormente. Sin respuestas, apagué el foco y volví a dormir. Voces, susurros. En las últimas noches he tenido problemas para conciliar el sueño. A veces puedo dormir muy bien y en otras ocasiones no tanto. A veces despierto por las noches, me acomodo y vuelvo a dormir. En algunas otras ocasiones no. Despierto y puede pasar 1 hora o 2 horas para que pueda conciliar el sueño. Es curioso porque a veces estoy soñando algo extraño o un sueño cualquiera y me despierto abriendo los ojos, como si algo hubiera pasado que me despertase y se me va el sueño. Entre esos despertares, me ha parecido escuchar ruidos en la azotea. Trato de no darle importancia y pensar que probablemente sean los vecinos que están haciendo ruido. Sin embargo, sobre la azotea no hay nada ni nadie. Se escuchan pasos. Lo más aterrador es que en algunas ocasiones estoy soñando algo y en el sueño me hablan. Despierto y mientras todavía estoy entredormido, alcanzo a escuchar la voz de alguien. Ya van 3 ocasiones. La primera ocasión, alguien me dijo buenos días. La segunda, pronunciaron mi nombre. Y la tercera, solo dijeron hola. Curiosamente, ese sonido lo escucho después de despertar. No estoy seguro si todavía es parte de mi sueño o realmente alguien habló en mi habitación. La ofrenda del Día de Muertos. En la temporada de muertos, cada año ponemos un altar para los que ya no están en este mundo. Sin embargo, en cada una de esas ocasiones ocurren fenómenos paranormales, y el año 2024 no fue la excepción. En el altar que pusimos empezaron a ocurrir extraños fenómenos que hoy en día seguimos sin encontrarle alguna explicación. El primero de ellos fue el siguiente. Una mañana, en cuanto desperté, subí al primer piso para ver la ofrenda y así tomar una fotografía. Nada extraño ocurrió en aquella ocasión. Bajé a desayunar y de inmediato volví a subir para ver la ofrenda. Cuando me acerqué,
En medio del camino de flor de cempasúchil que hicimos, se formó un extraño triángulo. Algo había removido los pétalos para que se formara ese triángulo perfectamente definido. Cuando le platiqué a Jesús lo ocurrido, me sugirió que quizá había sido el gato, que se sentó en el camino y al levantarse se llevó los pétalos. Pero curiosamente, en ese momento llegó de nueva cuenta el gato y se sentó en el camino de pétalos, y poco después se levantó y los pétalos no se quedaron adheridos a su pelaje y tampoco se formó esa extraña figura de triángulo, por lo que concluimos que el gato no pudo haber sido. También pensamos que quizá pudo haberse debido a una corriente de aire. Entonces Jesús sopló para ver lo que ocurría y observamos que una gran cantidad de pétalos se movieron y se perdió la forma definida que tenía el camino, pues los pétalos de la orilla también se movieron. Entonces pensamos que si hubiera sido una corriente de aire, todos los pétalos del camino se hubieran movido, y no solamente la parte donde se formó el triángulo. Además, es imposible que una corriente de aire que viene por todas direcciones, solamente en un lugar específico, forme una figura muy definida. En otra ocasión, cuando despertamos, encontramos varias cosas de la ofrenda caídas, como si algo o alguien las hubiera movido o las hubiera tirado. Las velas estaban tiradas, como si alguien hubiera pasado por la ofrenda y las hubiera pateado. También encontramos flores de cempasúchil regadas, como si alguien las hubiera arrojado por accidente al suelo. Y además, uno de los esqueletos de cartón que pusimos sentados en las sillas apareció inclinado en el asiento, como si se hubiera resbalado al estar sentado. Cuando vimos esa escena, teníamos la sensación de que algo había ocurrido. Además, la iluminación la percibíamos de forma extraña, ya que aunque entraba luz por la ventana, se veía todo oscuro, como si algo estuviera ahí. En los últimos años, cada día de muertos, siempre encontrábamos las calaveritas de chocolate movidas. Llegué a pensar que quizá yo, sin darme cuenta, cuando las colocaba en el altar, las ponía chuecas. Entonces, en esta ocasión me quise asegurar de que no era yo quien las ponía mal, por lo que todas las calaveras de chocolate las coloqué en el altar de tal forma que estuvieran mirando al frente, y además les tomé una fotografía para asegurarme de que las había colocado bien. Y esa misma noche encontré 2 calaveras giradas. Entonces las comparé con la foto que había tomado, y ahí me di cuenta que no había sido mi error, ya que sí las había colocado derechas. Hasta el día de hoy no sabemos por qué ocurren esos fenómenos. Sin embargo, no son sucesos que nos causen terror. Al contrario, nos da curiosidad cuando ocurren, ya que sentimos que estos eventos se presentan porque los difuntos sí llegaron. Son sucesos que no nos transmiten una sensación de terror, ni causan que se sienta una atmósfera muy pesada, como si algo maligno estuviera ahí. Experiencias de Chignahuapan. Como sabrán, generalmente Juan y yo viajamos a diferentes pueblos mágicos y grabamos los lugares, espacios e icónicos del lugar. También recabamos leyendas para posteriormente hacer un video de ello. En el video de Chignahuapan nos pasó 2 eventos sumamente extraños. Estábamos en el zócalo del pueblo de Chignahuapan recorriéndolo aproximadamente a las 10 de la noche. Al momento de estar ahí, Juan se fue por un lado y yo me fui por otro lado. En uno de los videos, cuando Juan está grabando, se nota que alguien se le atraviesa. El suspiro se graba de manera fuerte dentro del video. Minutos después, cuando Juan está solo y no hay nadie cerca de él, se escucha un susurro. Cuando reviso las grabaciones, le comento a Juan si en ese momento él dijo algo, a lo que él se negó. En el video se escucha que alguien le susurra algo. No pudo ser Juan hablando entre dientes, porque, como lo comenté anteriormente, cuando Juan hablaba incluso quedito, se escuchaba muy fuerte en la grabación, ya que el celular lo tenía de manera frontal a él.
El otro suceso, les quiero dar contexto en torno a ello. Como parte del equipo de Peregrino del Terror, generalmente visitamos los cementerios de los pueblos mágicos porque hay muchas leyendas en torno a estos lugares. Siempre entramos con mucho respeto e incluso hacemos un tipo de oración, diciéndole a las almas que están ahí que todo esto lo hacemos con respeto, que no vamos a profanar sus tumbas ni sus espacios. Lo único que queremos es conocer aquel panteón e incluso las historias de vida de las almas que están en pena. Yo he ido a varios cementerios a diferentes horas del día e incluso en la noche. Por ejemplo, en 2022 fui al cementerio de Cuetzalan a las 10 de la noche a grabar. Cuando salgo de los cementerios, no salgo sugestionado ni sintiendo que algo nos persigue, y prosigo con mi vida o con mis actividades de manera normal. Aclaro esto porque, cuando fuimos al cementerio de Chignahuapan, tiene un cementerio conformado por 4 subcementerios, y puedes entrar a cada uno de ellos. La historia de por qué lo tienen clasificado así, lo desconozco. Cuando estábamos enfrente de los cementerios, le dije a Juan, vete por este cementerio y yo me voy por este otro. Entramos, grabamos, nos tardamos aproximadamente 5 minutos grabando este lugar. Al terminar, yo salí primero de ese cementerio y posteriormente salió Juan. Cuando ambos salimos, teníamos cara de espantados e incluso un acompañante nos preguntó si nos había sucedido algo, a lo cual negamos. Juan y yo platicando, decíamos que en ese lugar sentíamos una energía muy pesada, muy negativa, como si algo nos hubiera drenado nuestro estado de ánimo. Terminamos molestos, fastidiados y muy tristes por la situación. Sentimos que algo había en ese espacio. Además, que durante toda la grabación nos sentimos observados y vigilados, a pesar de que al inicio dimos la oración. Al salir, terminamos bastante agotados. No sabemos qué fue lo que sucedió. A continuación, les narraré una serie de eventos paranormales que le sucedieron al equipo de Peregrino del Terror, que sucedieron en la última semana de marzo de 2024 y a la fecha de publicación de este video, un año después. En México existe una semana que se le conoce como la Semana Santa. Durante esta semana se da vacaciones a administrativos, profesores y estudiantes. Esa semana decidimos ir de vacaciones. Curiosamente, cada lugar que encontrábamos resultaba que todos los hoteles ya estaban llenos. Se nos hizo muy extraño, por lo que decidimos no salir a alguno de los pueblos en esas fechas. Un conocido nos comentó que podíamos ir al pueblo de Coscomatepec. Se nos hizo curiosa la oferta y, platicando entre todos, decidimos aceptarla. Partimos hacia Veracruz y particularmente al pueblo mágico de Coscomatepec el jueves 28 de marzo de 2024. Ese día correspondía al Jueves Santo. Hay muchas leyendas que cuentan que el jueves y viernes santo el diablo y otros males o demonios andan sueltos, debido a que en esa semana es cuando ocurrió la crucifixión de Cristo y cuando en varios lugares católicos se realiza el Vía Crucis en representación a dicha crucifixión. Cuando llegamos a Coscomatepec eran aproximadamente las 8 de la noche. Decidimos dirigirnos al pueblo de Alpatláhuac. En el camino nos fueron contando que en ese pueblo muchas personas practican la brujería y que hay muchos vecinos que han visto brujas y nahuales que descienden de los cerros. Incluso que en ocasiones muchas personas han sentido una energía muy pesada debido a esto. Después de 20 minutos en el trayecto, cuando llegamos a Alpatláhuac, nos hospedamos en una pequeña casa que nos ofreció un familiar. Era de noche y ese día había bajado la neblina. El familiar nos comentó que era curioso porque generalmente ese pueblito no solía llenarse de neblina. Caminamos un rato y después decidimos ir a casa. Estando ahí, escuchamos un grito aterrador a lo lejos que nos estremeció.
Un poco inquietos, decidimos irnos a dormir. Juan, el otro miembro de Peregrino del Terror, empezó a hablar dormido. Algo que no es muy convencional. A la mañana siguiente, al despertar, comentó que estaba soñando que una bruja quería agarrarlo y que él sabía que estaba dormido, por lo que trató de hacer ruidos para que lo despertaran. Él atribuye que esta fue la razón por la cual comenzó a hablar dormido. En este mismo sueño, él cuenta que la bruja agarró su talón y trató de arrastrarlo. En ese momento fue cuando despertó. Es curioso porque esa misma noche yo soñé que una bruja estaba asomándose en la ventana de la habitación. Esta ventana daba directamente a la cama donde se dormía Juan, y la bruja lo estaba viendo. Se me hizo muy extraño soñar con ese ente, pues, aunque nos contaron que en ese lugar había brujas, generalmente yo no me sugestiono fácilmente. Lo curioso fue que cuando desperté, unos segundos después, fue cuando Juan despertó. Eso fue aproximadamente a las 6 de la madrugada. Ambos nos quedamos viendo, pero no platicamos qué había sucedido y decidimos volver a dormir. A la mañana siguiente, los que estábamos ahí platicamos y curiosamente 3 personas soñamos con brujas. Se nos hizo un poco extraño e incluso pensamos que los sueños estaban conectados. Desayunamos y decidimos continuar con nuestras vacaciones sin esperar que esto nos afectase. Decidimos recorrer las calles de Alpatláhuac y de Coscomatepec, pero ahora de día. Mientras lo hacíamos, los vecinos nos contaron que a veces en las noches se escuchan arañazos en las puertas, como si intentaran abrirlas. Una niña nos contó que en una ocasión una mujer de ojos rojos empezó a perseguirla. Las personas de aquel pueblo creen que las brujas son las causantes de todos estos sucesos. Continuamos con nuestras actividades sin dar la menor importancia. Al día siguiente, el sábado 30 de marzo, varias personas decidimos ir a la playa de Chachalacas. Está a 3 horas de Alpatláhuac. Durante nuestra estancia aquí no ocurrió nada paranormal. Conocimos la costa y visitamos las dunas que están ahí. Son muy conocidas. Sin embargo, el tiempo se nos fue y nos cayó la noche. Cuando decidimos regresar a Alpatláhuac, había demasiado tráfico. Salir de la playa de Chachalacas al centro turístico del lugar, nos tardamos cerca de 40 minutos en un tramo que es de aproximadamente de 5 minutos. Cuando veíamos que los carros no avanzaban, el conductor nos comentó que lo mejor era esperarnos. Todos estuvimos de acuerdo y fuimos a comer. Aproximadamente a las 10 de la noche, las calles estaban vacías. Decidimos salir y dirigirnos al pueblo de Coscomatepec. Para este punto aclaro que en el automóvil íbamos 6 personas. Yo era el copiloto. Íbamos platicando acerca de varias cosas. No teníamos un tema en particular, cuando de repente vimos algunos animales muertos que habían sido atropellados. Cuando llegamos a la carretera Huatusco-Jalapa, estaba completamente oscura. No había personas ni carros. A partir de este punto comenzaron a ocurrir extraños sucesos paranormales que hasta el momento no le hemos encontrado explicación. Cuando atravesábamos uno de los bosques, llegamos a una zona donde no había casas. En esa parte de la carretera estaban reunidos aproximadamente unos 20-25 perros. Fue algo bastante extraño que en el camino hubiera tantos animales. A modo de broma dijimos que parecía que estaban reunidos para realizar algo, como si estuvieran platicando y fueran conscientes de ellos. El carro en el que íbamos se detuvo y los perros se nos quedaron viendo. El conductor, que es un amigo nuestro, tocó el claxon para que los animales se quitaran. No lo hicieron. Volvió a tocar el claxon y los perros se levantaron y se movieron. De esa forma pudimos pasar, pero los perros no dejaron de ver el automóvil. Curiosamente, a modo broma, dijimos que probablemente se trataban de nahuales. Posteriormente nos enteramos que por la zona hay muchas leyendas de nahuales y conductores de camiones y autobuses han narrado experiencias similares a esto. Después de ese suceso, continuamos con nuestro recorrido. Después de esto,
Llegamos a un pueblo. La verdad, desconozco el nombre del pueblo, pues no nos percatamos. Era de noche y yo iba atento para ver que algún animal o persona o que no hubiera algún accidente con algún otro carro. Al entrar a este pueblo, el conductor cambió las luces bajas por las altas. Al momento de encenderlas, del lado izquierdo, vimos a una mujer que tenía su mirada fija hacia la carretera. Tenía una blusa rosa y unas bermudas de color azul oscuro. Su piel era morena, su cabello era lacio y negro, estaba muy delgada, parecía que estaba como en una especie de trance, y creo que estaba sosteniendo algo entre las manos. Me pareció ver un cuchillo. Quiero recalcar que ella estaba dentro de un matorral o una milpa. No recuerdo bien qué era en ese momento, porque pasamos muy rápido. Momento de pasar con el carro a aquella mujer. Todos quedamos en shock y después de unos 5 segundos, todos nos preguntamos si habíamos visto eso. Era muy extraño que estuviera en medio de la vegetación sola, con la mirada perdida hacia la carretera, que estuviera ahí a altas horas de la noche, pues eran casi las 12, en oscuridad total. Cuando discutimos lo que habíamos visto, nos dimos cuenta que todos la vimos en diferentes posiciones, sentada, parada e incluso en cuclillas. Curiosamente, mientras platicábamos de eso, cada uno la vio con un aspecto completamente diferente. Uno de los pasajeros dijo que era una mujer de edad avanzada. Otra más comentó que era una niña. Yo dije que era una joven. Y alguien más dijo que era una adulta. No sabíamos por qué una mujer estaba oculta entre la hierba, sujetando algo en sus manos. Yo les comenté que vi que tenía un rostro deforme. Continuamos nuestro recorrido por la carretera. Cuando llegamos al pueblo de Coscomatepec, decidimos dirigirnos al pueblo de Alpatláhuac. Ya era casi la 1 de la mañana, y antes de llegar a nuestro destino, en una pendiente, vimos a una anciana que iba caminando hacia nosotros, a orillas de la carretera. Llevaba en sus manos un bote, iba vestida con lo que parecía un huipil blanco y un rebozo de color gris. Sorpresivamente la anciana iba caminando lentamente con la cabeza agachada, y en ningún momento la levantó. Fue extraño ver a una persona de aquella edad caminando con la cabeza baja a altas horas de la noche. Cuando ves un carro, generalmente las personas por inercia levantan la cabeza, pero ella estaba inmutada. Nos preguntamos qué hacía una mujer caminando a altas horas de la noche. Uno de los pasajeros dijo que se le hizo curioso que ese huipil eran de los que se usaban en 1940, 1950 y 1960. Se le hacía muy extraño que una persona llevara esa ropa en esos momentos. Tuvimos la impresión de que la mujer caminaba como si estuviera en una peregrinación. Cuando llegamos a la casa donde nos quedamos a descansar, en Alpatláhuac, uno de los familiares que no nos acompañó y nos estaba esperando en aquel alojamiento, nos comentó que ya se había dormido, pero que escuchó que arañaron a la puerta, y eso lo despertó. Entonces se asomó porque pensó que habíamos sido nosotros que habíamos olvidado las llaves. Al abrir la puerta, no encontró a nadie. Minutos después, llegamos nosotros. Le contamos lo que había sucedido en la carretera y nos comentó que posiblemente se trataron de ánimas en pena. Cuando le hablamos de la anciana camino a Alpatláhuac, reiteró que podría haber sido un alma en pena, ya que en aquel pueblo no hay ancianas o ancianos que se vistan así y que caminen a altas horas de la noche. Esa aparición ocurrió en la madrugada del 31 de marzo y coincidió con la leyenda que cuenta que en sábado y domingo de la Semana Santa muchas ánimas en pena regresan a nuestro mundo y caminan en los alrededores. Descansamos un rato, despertamos, desayunamos y nos alistamos para irnos. Partimos el domingo 31 de marzo. Tomamos el camión para regresar a la Ciudad de México, llegando a medianoche del 1 de abril. Al día siguiente, tanto Juan como yo debíamos madrugar, pues teníamos que ir a nuestros respectivos trabajos. El 2 de abril, Juan tomó un camión, y unos minutos después, este chocó contra un carro. Juan salió disparado. Todos los pasajeros sufrieron lesiones, por lo que fueron enviados a diferentes hospitales. El hospital en el que estuvo Juan recibió a algunos de esos pacientes. Por azares del destino y poco después, llegaron otros pacientes de otro accidente.
por lo que los estudios de radiografías y tomografías de Juan demoraron mucho en salir. Mientras yo hacía los trámites y el papeleo, la que me atendió me comentó que se les hacía muy raro tener 2 incidentes casi a la misma hora. No le presté importancia, pues yo estaba esperando que Juan estuviera bien. Llegamos al hospital aproximadamente a las 12 del día. A las 8 de la noche nos dieron los resultados de los estudios de Juan. Nos comentaron que de todos los pasajeros que iban en el camión donde estaba Juan, Juan era el único al que le harían una cirugía. La cirugía salió bien. Quedaba el proceso de recuperación, pero Juan tenía bastante dolor. Él permaneció en cama, pues no podía caminar. Juan tuvo que pedir incapacidad o licencia en su trabajo para descansar en casa y pudiera recuperarse. Un día que estábamos platicando con Juan en su habitación referente al viaje de la playa de Chachalacas, estábamos recordando lo que habíamos visto en la carretera de regreso al pueblo de Coscomatepec. Nuestra madre, quien nos acompañó en aquel viaje, nos comentó que si habíamos visto a los 2 hombres vestidos de blanco que pasaron después de la anciana. Juan y yo nos volteamos a ver y quedamos sorprendidos, pues no habíamos visto a nadie así. Le preguntamos a los demás pasajeros del carro y también nos dijeron que no habían visto a nadie, que solamente pasara la mujer. Semanas después, unos familiares fueron a casa para orar por la recuperación de Juan. Cuando estaban orando, uno de ellos puso su mano en la pierna que había sido operada. De repente, Juan comentó que empezó a sentir algo extraño en toda su pierna, como si algo se estuviera moviendo dentro de la misma. Esa extraña sensación la sintió desde el tobillo y llegó hasta la rodilla. La persona que estaba rezando en ese momento le dijo: «No te preocupes, todo está bien», y continuaron con la oración. Al finalizar, la persona retiró la mano y de repente se la acalambró y le empezó a doler. Después de unos minutos, comentaron que en la pierna había una extraña energía negativa que posiblemente fue lo que provocó ese accidente, y que era tan fuerte que por eso a la persona le empezó a doler la mano mientras rezaban. Después de eso, Juan comenzó a recuperarse más rápido hasta que finalmente pudo caminar. Después de varios meses de estar en reposo y de ir a sus terapias, Juan pudo caminar y regresar a su trabajo. Ahí le comentaron que, curiosamente, después de que Juan se lesionó y pidió licencia, otras personas también tuvieron infortunios en su salud. Otros se lesionaron, se fracturaron, o bien algún familiar tuvo algún incidente, pero todos fueron de manera consecutiva. Las personas empezaron a pedir licencias de incapacidad para cubrir esos problemas que tuvieron. E incluso en el trabajo empezaron a decir que hubo una racha de lesiones y que Juan fue el primero en esa serie de acontecimientos. Cuando estábamos en el pueblo de Coscomatepec, nos contaron que a veces las brujas impregnan hechizos o energía negativa en las personas. Pensamos que a lo mejor todo está conectado, o queremos darle conexión. Que alguna energía negativa se adhirió a Juan, sin que él se diera cuenta, y todo lo que vimos fueron señales de avisos de que venía algo malo. Probablemente el mensaje estuvo en el sueño. Quizá esa misma noche realmente alguna bruja quería hacerle algo, por eso la soñamos, pero como despertamos a tiempo, las lesiones no pudieron ser más graves.